Un interesante meme que apareció la semana pasada decía, como si estuvieran en el fútbol: sale Calderón y entra Cedillo. Era una manera de decir que la 4T va a utilizar la polémica con el expresidente Cedillo para poder fortalecer la, la estructura, la estrategia, la ideología de Morena y de la presidencia, y sobre todo para tratar de distraer la atención respecto a las cosas que están pasando en el país, incluyendo las legislaciones que están en ciernes en materia de seguridad, en materia de asuntos digitales, etcétera, etcétera. Es decir, es un distractor muy útil. Pero creo que hay que meterse a entender qué es lo que está realmente diciendo el presidente Cedillo y dónde está el problema de fondo, más allá de lo como lo quiera utilizar la presidencia o el partido Morena. En los años 70, un profesor de Harvard, Samuel Huntington, argumentaba que la clave del funcionamiento de un país radica en instituciones fuertes. Y como si fuera absoluta apostasía en aquella época, en la mitad de la Guerra Fría, dijo que países como Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética se parecían más y eran más estables y más funcionales de lo que eran muchos de los países que estaban en la órbita occidental. Era apostasía pura por una sola razón, porque estaba diciendo que la Unión Soviética, independientemente de su ideología u objetivos políticos, militares o los que fueran, tenía un gobierno que sí funcionaba, tenía una estructura burocrática que funcionaba adecuadamente. Hoy en día tenemos en México una situación peculiar. Claramente el sistema de gobierno que tenemos no funciona. Funciona para algunas cosas, pero no funciona en lo fundamental. No tenemos una estructura de relaciones entre el Poder Ejecutivo Federal y los gobernadores que funcione. No tenemos una estructura adecuada, unos equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que está haciendo Morena en los últimos 2 o 3 años es eliminar toda competencia, todo contrapeso, porque no funciona la estructura de gobierno que tenemos. Dejó de funcionar en algún momento en la segunda mitad del siglo pasado, pero el punto de fondo es que el país vivió con relativa estabilidad a lo largo del siglo XX, gracias a que había un matrimonio entre la presidencia y el partido político que gobernaba en aquella época. Era un sistema semiautoritario, era un sistema con toda clase de tensiones y de críticas potenciales, pero era un sistema que estaba funcionando razonablemente bien. Todas esas tensiones, desde luego, empezaban a reclamar que haya más participación, que haya democracia, que haya elecciones libres. Y por eso, en los años 90, se aprobó una legislación muy ambiciosa, en el año 96 específicamente, promovida por el entonces presidente Ernesto Zedillo, que creó una cancha pareja para la competencia electoral, y esto hizo posible que el PRI eventualmente perdiera. Lo que no se resolvió, y ese es el tema que me parece de fondo, no se resolvió cómo se iba a gobernar México. En esa época se gobernaba gracias a la mancuerna, al matrimonio entre el PRI y la presidencia. En ausencia de esa vinculación, cuando se divorcian porque el PRI pierde la presidencia en el año 2000, todo el sistema de gobierno se viene abajo. No se habían resuelto los problemas o las maneras como se iban a relacionar estas entidades, gobernadores y presidencia, poderes públicos unos y los otros. Y lo que vimos es un desorden creciente en los siguientes años. Llegó López Obrador y la manera de resolverlo fue con amenazas, con imposición y con sumisión cada vez mayor del poder judicial y del poder legislativo. Es decir, un intento de recrear al viejo sistema. Pero ya no se puede recrear, no se puede volver a meter la pasta de dientes al tubo como si uno pudiera recrear un pasado que ya no existe. El punto de fondo es que la reforma electoral demostró fehacientemente que el presidente, entonces presidente Cedillo, era un demócrata y ha demostrado en las últimas intervenciones que ha tenido en septiembre pasado y más recientemente en los artículos y cartas en los periódicos y en revistas como Nexos y como Letras Libres, ha demostrado que es un demócrata de verdad. Pero como gobernante dejó un problema muy serio, porque le quitó los alfileres, como se solía decir en aquella época, al sistema político, al sistema de gobierno, y no lo resolvió. No tenemos resuelto el problema de gobierno desde entonces.
No es un problema, no lo causó él, pero el no resolverlo dejó un problema tremendamente importante. Entonces, más allá de cómo quiera aprovechar Morena la aparición del expresidente Cedillo en la escena pública, el hecho es que tenemos un problema fundamental del sistema de gobierno que no está resuelto, y sin que se resuelva vamos a seguir teniendo el caos que tenemos en la estructura de gobierno, los problemas de violencia y la incapacidad total del gobierno de resolver los problemas más fundamentales que tiene el país. Todo ello nos hace sumamente vulnerables como país, y en esas circunstancias frente a Estados Unidos todavía más.